Qué bueno, vamos a dar comienzo entonces a la segunda videoconferencia. Espero que hayan pasado una buena semana en lo que va corrido, que ya esté muy avanzado ese primer acercamiento al trabajo. Antes de empezar la reunión, les quiero comentar que hoy vamos a ver algunos elementos adicionales al planteamiento del problema. Y ustedes pues van a encontrar que de pronto mucho de lo que hicieron, ¿cierto? Se puede ajustar. No se asusten por eso, es normal, es parte del proceso. De la primera clase no podía llenarlos de un montón de información, sino que la idea es que a medida que vayamos avanzando en el proceso, pues vayamos progresivamente perfeccionando ese trabajo. Entonces no se asusten, si hoy se dan cuenta que hay elementos que pueden incluir, no se vayan a asustar porque la entrega ya es ahorita, sino simplemente para el segundo avance, tengan en cuenta las observaciones de lo que aprendan hoy y de lo que yo les haga propiamente, de lo que yo les comente en la realimentación. ¿Listo? Eh, la idea de que sea un solo trabajo es que ese trabajo realmente se vaya mejorando en la medida en que cada entrega se vaya realizando. No tengo la pretensión de que ustedes desde el primer avance tengan sumamente claro todo el proyecto que van a construir. Lo que sí les voy a calificar, obviamente, es que yo vea que hay todo un trabajo, un buen trabajo de fundamentación de la propuesta dentro de lo que se lleva, ¿sí? O sea, que yo sí vea que aunque de pronto la idea no pueda estar muy clara, sí hay un trabajo propio de hacer un texto coherente, de hacer un texto claro, de hacer un texto que tiene soporte informativo, bueno, varios elementos que denotan que realmente hubo dedicación para realizar el trabajo, más cuando es un trabajo muy corto y los grupos, digamos, son grandes. Entonces hay la posibilidad de que varias personas estén editando el trabajo para que logren un buen producto en esta primera instancia. Eso es lo que principalmente voy a evaluar. ¿Sí? Eh, dicho esto, quiero escucharlos a ustedes. Cuéntenme cómo van con ese avance, si quieren que empecemos a conversar algo de entrada y luego le seguimos con lo que yo les tengo propuesto hoy. Buenas noches, profe. La verdad, yo estoy perdida. Yo pensé que el trabajo era para el día de mañana y estoy súper confundida. Pues habíamos quedado de que entregábamos todo y tenemos la idea súper clara de cuál es el planteamiento de nuestra investigación y nuestra situación problemática que encontramos frente a una, digamos, una problemática que enfrenta en estos momentos no solo la ciudad, sino el país. Ya lo tenemos súper claro, súper definido, pero la verdad, dentro de mi cronograma, dice ella que soy como la que estoy liderando el equipo, lo tenía que era para mañana, entonces ahorita a darle duro, pues ya como te digo, ya tenemos muchas cosas por el grupo que creamos, pero sí me tomó como por sorpresa ahorita que ingresé a la plataforma, porque entre mi fecha calendario lo tenía que era para mañana, pero igual vamos a cumplir. Muy Vale, chévere, parece que el equipo se ha integrado muy bien y estamos pues como muy conectados con la idea. Hemos estado investigando mucho, digamos que con el DANE, pues que es la principal fuente de información para nuestra propuesta. Eh, Me ha parecido muy interesante y muy práctico, pero bueno, mm, ahí vamos con el trabajo. vale, Liceli. Siempre fíjate en la tablita donde yo les resumo las entregas. Aprovecho para recordarles que el lunes es la premuestra. Ustedes deben realizar un video en donde presenten esa problemática, la pregunta que se están planteando con respecto a esa problemática. Esa va a ser ese primer video que van a realizar, es la preparación del video final, que es el examen final, ¿sí? El examen final de este núcleo.
Entonces, pilas, Licel y compañeros, para que no se les vaya a pasar que el lunes es este video. Les pregunto algo. ¿Ya vieron los parámetros que se evalúan en ese video? ¿Saben dónde están? Bueno, nadie, Adriana, que es toda juiciosa. Adriana, yo sé que tú los has visto. Adriana. Bueno, Adriana está viendo la novela. Natalie, Jimena. Profe, no, yo personalmente no los he visto, hemos estado como concentrados en esta primera entrega, tenemos ya la idea como clara, ya hicimos la investigación, digamos que nos tiene más un poquitico volteando el tema de las normas APA, pues es leyendo esta última edición, esa sexta edición, pero sí ya tenemos como ya listo el tema de la investigación y la idea que tenemos. Ok. Bueno, yo les dejé en la sección de noticias un tutorial, el enlace a un tutorial que les explica cómo aplicar normas APA. Miren, realmente de normas APA yo no me fijo ni en las márgenes, ni en el interlineado, ni digamos esos aspectos de forma con respecto a la presentación del trabajo. Sí les pido que hagan un trabajo con una portada, eso sí, digamos con ese tipo de cosas me parece que es lo mínimo para que un trabajo quede bien presentado, que tenga una portada, ¿sí? Pero realmente lo que a mí me interesa y aquí entre nos, lo que realmente le interesa a casi todos los profesores es que ustedes sepan citar y referenciar en el trabajo. Citar y referenciar. Cuando hablamos de normas APA, es eso. A eso nos estamos refiriendo, a esos dos aspectos. Sepan ustedes poner las citas y sepan poner las referencias. Ese video les explica la diferencia entre cita y referencia y cómo pueden aplicarlas usando una función de Word, que es un programa que todos tenemos. ¿Listo? En la medida en que vayamos avanzando en el proceso, podemos dar algunos tips de cómo aplicarlas, pero yo no puedo destinar todo este espacio, me llevaría toda una videoconferencia, explicarles normas APA y eso lo pueden aprender ustedes por su cuenta. Listo. Adriana dice, no me escuchan, estoy confundida el video, no sé cómo debemos hacerlo. Adriana y compañeros, ustedes deben ingresar a la rúbrica. Cuando ustedes entran a trabajos y tareas, ustedes trabajos y tareas y van a encontrar un ítem que se llama premuestra, ¿sí? En ese ítem de premuestra ustedes tienen acceso a la rúbrica de evaluación, es decir, a los parámetros que se evalúan con esa actividad. Yo la tengo aquí, se las voy a mostrar, me dicen si ya están viendo mi pantalla. ¿La ven? Ya has No. empezado a compartirla, pero no, ya. Listo, gracias, Jime. Miren, ahí están los criterios de evaluación de ese primer video. Se evalúa que ustedes sepan comunicar bien el mensaje, o sea, que se les entienda cuál es la problemática, la pregunta que se están planteando, que sea dinámica la presentación, ¿sí? Por favor, digamos, lo peor que podrían hacer es que este video sea un video donde ustedes te graben un pedacito cada uno diciendo una parte del trabajo, luego junten eso y no lo manden, no. La idea es que este video tenga coherencia comunicativa. No necesariamente tienen que aparecer ustedes. Si ustedes quieren utilizar algunos programas de animación que logran, en los que uno puede hacer videos, digamos, bastante didácticos para comunicar una idea, esa opción es válida. Lo que se necesita es que todos estén, digamos, participen de ese trabajo de creación del video, pero lo pueden hacer. Pero la idea no es que hagan algo así a la carrera, se graben un pedacito con su celular y luego junten eso de cualquier manera, no. Que haya realmente un propósito comunicativo en ese video, no tiene que ser largo, ¿sí? Creo yo que un video de máximo 5 minutos creo que les quedaría bastante bien, pero yo no les puse restricción en el tiempo, ¿sí? Pues no me fijo en la restricción en el tiempo, más bien. Bueno,
que se les vea dominio del tema, o sea, eso va a tener que ver con que el problema esté bien fundamentado, algo de lo que voy a hablar hoy, y que esté debidamente problematizado la situación que ustedes quieren abordar y la pregunta de investigación a la que llegaron, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en la rúbrica, les da los ítems de lo que debe tener el video si cumple el criterio excelente. ¿Lo ven aquí? Entonces, en la parte comunicativa dice, se evidenció cohesión entre los integrantes del equipo. Hay evidencia de ser un equipo autogestionado, ¿sí? Esto, este ítem yo lo doy por supuesto en la calificación, porque obviamente si ustedes no participan del video todo, sino que recurren a otro mecanismo de exposición, pues obviamente yo no voy a saber qué tanto participó cada uno de ustedes. Sin embargo, este ítem suele evidenciarse cuando ustedes después llegan y me dicen X o Y persona realmente no participó del video. Entonces, yo lo que hago en estos casos es que yo les pido que si al momento de enviar ese video alguno de los participantes realmente no tuvo aporte, ustedes me lo hagan saber para yo reprobar, para yo no incluir a esta persona en la calificación de esta actividad. Eso no es injusto, eso me parece que es lo más justo de cara a la responsabilidad que cada uno de ustedes debe tener con el trabajo, ¿sí? Bueno, lo último es que la idea de estos videos, muchachos, es salirnos un poco del molde, ¿sí? Entonces traten de ser muy creativos. Nosotros hemos tenido una experiencia maravillosa con estos videos en otros núcleos de investigación y en otros núcleos del nuevo programa. Y ustedes cuando se retan salen con unas cosas muy bacanas. Entonces tratemos de que este video sea un producto muy profesional y bueno, este es el primer ensayo. La idea es que el video final logre superar con creces este primer escenario. Yo voy a contemplar la posibilidad, si se dan las cosas, de que su video no solo se los califique yo, sino que pueda ser evaluado por un colega que es comunicador publicitario, eso es su ámbito profesional, y ha tenido una gran experiencia, tiene una gran experticia con respecto al tema de comunicación, sobre todo en estos elementos de presentación audiovisual. Entonces puede darnos unos elementos adicionales, unas observaciones que permitan mejorar el trabajo para la entrega final. Listo. Entonces no se lo olviden este video, este próximo lunes, si no estoy mal, es 24 de junio, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra inquietud que quiera algo que les preocupe, les inquiete para empezar, para que no nos vaya a quedar ahí Profe, la carrera? pero entiendo entonces que el video igual, o sea, se monta en la plataforma, o sea, o hay que exponerlo en alguna No, videoconferencia. no, el video se monta. Ah, ok. El video se monta en la plataforma porque la idea es que ustedes lo editen bien, ¿cierto? Si lo hacemos en vivo así en tipo videoconferencia, se No nos aguanta porque el lunes es festivo. eso y se nos restringe también mucho el tiempo de lo que otros. Pero el final también va a ser igual, también se va a enviar, o también, o se tiene que sustentar. No, es a través de video. Es a través de video. En el núcleo de laboratorio de ideas y en la última etapa sí estamos utilizando el formato de sustentación Y es en que tiempo yo real. sube el núcleo pasado en laboratorio de ideas. Y Sí, entonces ahí sí nos tocó presentárselo a otro docente, pues hacer como una presentación, ya como una muestra. Entonces por exactamente. eso era la... Sí, pero no, en el caso de nosotros no se va a hacer así, como es un núcleo de un mes y tenemos las videoconferencias, solo 4 videoconferencias,
tendríamos que dejar de hablar de algunas cosas clave para el desarrollo del trabajo con el fin de hacer los videos, hacer las presentaciones. En ese caso optamos por un formato asincrónico, Lina. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra inquietud? Hola. Vale. Hola. Nosotros todavía tenemos la situación del grupo. Yo vi como que se hicieron varias parejas y estábamos en lo mismo buscando un tercero para no hacer grupos muy grandes. Pero le escribimos a varias personas y no nos respondieron. No sé qué podemos hacer ahí, si se deben juntar, si todavía hay parejas, entonces toca de 4 o cómo podemos resolver. Mira, Jimena, ya de cara a la entrega, les toca hacer esa entrega entre ustedes dos. ¿Listo? Sí, Que no hay forma sí, de... no, ya está lista, pero como el mínimo es 3. No, Pues sigan incluso de a... que a 2, o sea, entre más pequeño el grupo sea, mejor, pero no lo podemos hacer sin Infortunadamente, nadie. la otra alternativa es que no lo presenten y eso obviamente no va a ser bueno para ustedes. Entonces, ni modo, trabajen ustedes dos. No es lo ideal, no era lo que se pretendía, pero ya a estas alturas, no, siendo un núcleo tan corto, no hay forma de que ustedes rearmen el grupo porque ustedes ya tienen Correcto. esta primera entrega listo. Entonces trabajen ustedes dos. Ok, muchas gracias. Ok. Alguien me escribió por acá, pero bueno, voy a dejar de compartirles esto. Ok. Bueno, muchachos, si no es más preguntas por ahora, voy a compartir de nuevo mi pantalla, una presentación para que hablemos de ese problema que ustedes están construyendo en este momento. Me avisan cuando logren ver mi presentación. Ahí está. Bueno, conversemos de eso. ¿Qué es un problema? Arranquemos con esa pregunta detonante. ¿Qué es un problema? Si tuviéramos que crear un concepto de él. Buenas Una noches, situación profesor. de conflicto. Buenas Pues, noches de pos. Débora. Ah, ok, Débora. Un problema es un área de oportunidad dentro de una empresa. Digamos que puede ser un espacio en donde todavía tenemos la oportunidad de crecer. Normalmente no creo que no se debería llamar como una debilidad o una falla, sino que es simplemente algo en lo que todavía tenemos la posibilidad de avanzar. Puede crecer algo de pronto como que todavía no está, que está débil o no termina de desarrollarse y es algo que nos permite abordar otros puntos, otras cosas. Genial, porque lo que estás diciendo ahí es que un problema siempre conlleva una oportunidad, ¿cierto? Es una situación Exactamente. que puede no estar funcionando bien, pero se constituye una oportunidad para progresar, ¿cierto? Hablando desde el ámbito empresarial, eso sí que es cierto. Bien, me parece muy acertada tu aporte. ¿Qué más sería un problema? ¿Qué más sería un problema, muchachos? O un ejemplo de un problema. Que uno no tenga plata será un problema. Una oportunidad para Claro. Eso es un embale. Que uno quiera y no lo quieran también puede ser un problema, ¿cierto? Pues yo digo que también como una situación desconocida, algo que de pronto pues uno le toque como andar en algo, también es un problema, porque muchas veces eso radica en que el desconocimiento a uno como que lo priva de poder avanzar. Claro que sí. De hecho, el trabajo de la ciencia no necesariamente tiene que ver con problemas prácticos. Gracias por ese aporte. Porque nosotros siempre que pensamos en un problema, pensamos en una situación de algo que no funciona bien. De alguna manera lo que se estaba refiriendo Débora. Pero en la ciencia, por ejemplo,
el solo hecho de que haya algo que no se sepa, algo que no se logre explicar bien, constituye en sí mismo un problema, es un vacío, algo que no logramos comprender bien y por lo tanto nos moviliza hacia, hacia la investigación, ¿cierto? Hacia poder desarrollar los mecanismos de conocimiento adecuado para dar cumplimiento o resolver esa laguna que tenemos en nuestro conocimiento. Eso también sería un problema, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de investigación en el ámbito investigativo, lo que yo quería señalarles es eso. Un problema es una situación que puede representar algo que no funciona de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos. Una situación anómala, una necesidad, ¿sí? Una oportunidad, como bien lo señalaba Débora, o simplemente algo que necesitamos saber porque no nos lo logramos explicar, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años se vienen implementando campañas en Colombia, en las diferentes ciudades, particularmente en Medellín, para que la gente use más el transporte público. Y sin embargo, el número de automóviles que se venden, de automóviles y de motos que se venden cada año, viene aumentando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que esas campañas no hayan logrado el efecto con respecto a ese fenómeno? ¿Qué es lo que de pronto está sucediendo? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? ¿Qué es lo que falta por hacer para lograr el efecto que se requiere? Ante esa situación en donde uno ve que las acciones que uno hace no generan los resultados que uno está pensando, uno se empieza a preguntar cosas. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Y eso se constituye en un problema, ¿cierto? Un problema práctico me puede llevar a un problema de conocimiento. Yo tengo un problema práctico en una empresa, por ejemplo, hay mucha rotación de personal. Puedo volver es un problema de cara a un ejercicio investigativo cuando me pregunto, ve, ¿por qué las personas se están yendo, cierto? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que está pasando en la organización que puede estar generando que ese problema se vaya presentando, cierto? Entonces, en resumidas cuentas, un problema es una situación que me conlleva a una pregunta, ¿sí? Un problema que está representando cualquiera de esos elementos que hemos mencionado hasta el momento. Una situación que no funciona de acuerdo a las expectativas que nosotros podíamos tener o una situación que nos está representando, por ejemplo, un reto o una oportunidad. Por ejemplo, no necesariamente en una organización las cosas están funcionando mal, pero sí pueden funcionar mejor a como están funcionando, ¿cierto? Esa oportunidad que uno está intuyendo, que está vislumbrando, también abre paso para que uno pueda problematizarla, es decir, convertirla en algo que lo movilice a uno a buscar información para poder solucionarla. ¿Listo? En este caso, les tengo yo el típico ejemplo, o un ejemplo mejor, de una situación, de una posible situación problemática. Estos dos párrafos que ustedes ven aquí en la diapositiva no son toda la descripción del problema, son solo la situación inicial que desató la problematización. Pero aquí falta realmente muchísima información. ¿Listo? Le voy a pedir a alguno de los compañeros que están aquí en la videoconferencia que nos lea, por favor, esta situación problemática. Profe, Dale, Natalie. y dice ejemplo, identificación de una situación problemática. Un estudiante del CEIPA trabaja en una pyme en donde la gestión financiera se contempla como un requisito legal que se le encarga a un contador. El estudiante se da cuenta que los estados financieros básicos casi nunca son tenidos en cuenta por la gerencia para la toma de decisiones o para el planteamiento de estrategias. Correcto, gracias, Natalie. Porque esto es un problema. ¿Quién me dice por qué esto es un problema? ¿O por qué esto puede ser una situación problemática? Por muchas cosas, porque empezando que si no conocemos el estado en el que se encuentra la empresa en gastos, costos,
es muy difícil tomar una buena decisión, pues para inversiones, pues para muchas cosas. Ok, está generando, es una situación que puede estar generando unos efectos indeseados. Si el estudiante detectó que no se están teniendo en cuenta, es porque hay decisiones mal tomadas o hay cosas que no están como deberían financieramente, y es lo que le está dando a entender a él, que no se están teniendo en cuenta los estados financieros. Para él es un problema haber encontrado pues como esa situación. Aunque yo también creo que esto también puede haber surgido al estudiante por el hecho de que él haya aprendido que realmente los estados financieros son un elemento a tener en cuenta en la toma de decisiones o en el planteamiento de estrategias, ¿sí? Y de pronto él, con ese conocimiento que tiene de lo que aprendió en su formación, va a la empresa y se da cuenta, si esto es tan clave, ¿por qué la empresa no lo tiene en cuenta? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cierto? Hay un choque entre las expectativas que él puede tener de acuerdo a lo que aprende con la manera como funciona realmente la, la realidad, ¿cierto? La realidad de esta organización, ¿cierto? Entonces también puede ser ese otro camino. Ni siquiera es que haya visto de una vez los efectos negativos, sino el hecho de que sepa de que el contador solo esté, la figura del contador en esta empresa solo se esté pensando como un requisito legal, como algo relacionado con el pago de impuestos. ¿Me hago entender? ¿Qué tendríamos que profundizar nosotros acerca de esta situación? Si ustedes fueran ese estudiante y plantearan esto para el trabajo de aplicación, ¿qué tendría que profundizar él para que esa información le quede bien descrita? ¿Qué información falta ahí? ¿Qué información puede ser necesaria? Me están dejando solo aquí, muchachos. A ver. Ah, perdón, profe, es que tocó hacerlo como un poquito más lento. Creo que la información que haría falta también sería como los riesgos y las dificultades que se incurre al no saber cuál es la situación financiera de la empresa. Como presentando la problemática, la problemática se podría presentar también los riesgos al no conocerse, y también se podría presentar las oportunidades que se pierden, no solo los riesgos, sino las pérdidas que genera no conocer la información. Muy bien. Eso es información clave que tendría que estar ahí. Muy bien. ¿Qué otras cosas? Hay otras cosas que este estudiante tendría que escribirnos. ¿Qué le preguntarían ustedes a él acerca de esta situación? O si ustedes fueran él, ¿qué más tendrían que saber? Porque esto yo les digo, esto es apenas el inicio de una situación problemática, pero no está bien descrita. ¿Listo? Este es el germen, más no es la situación completa. ¿Qué más él tendría que saber? Bueno, profe, no sé si esté bien, pero yo creo que podría faltar como la información que usa la empresa para la toma de decisiones o para las estrategias. O sea, ¿qué es la información que están usando para tomar todas las decisiones en la empresa? Exactamente. ¿Y con quién tendría que hablar para eso, Paula? Pues con la gerencia, con todos los de planeación y toma de decisiones de la empresa, todos los que se encargan de de la estrategia. Excelente. Sabemos que de todas maneras esa empresa está tomando decisiones. Entonces, una cosa que uno se puede preguntar es,
¿Con base en qué la están tomando? Si no es con los estados financieros, ¿con base en qué? ¿Cómo se está tomando la toma de decisiones? ¿Se está llevando a cabo la toma de decisiones? Súper bien. Y lo otro, cuando yo te preguntaba, Paola, quién era la fuente de información y tú me dices que la misma gerencia o los de planeación, yo te digo, claro, y eso nos permite o me permite decirles o aclararles algo. La fundamentación informativa de un problema de investigación no necesariamente usted la van a encontrar en fuentes de Internet. La primera fuente que ustedes van a encontrar para fundamentar su problema es su propia realidad. Sí, es en dónde está sucediendo la problemática. Por lo tanto, si yo estoy analizando un problema que es de una empresa en específico, pues tendría que citar los informes, los testimonios, los involucrados dentro de esa organización, que son los que están viviendo el problema, ¿cierto? Esa es la primera fuente de información. Excelente aporte. ¿Qué más se podría preguntar uno de esto? Las decisiones que han tomado han sido válidas, han funcionado. Listo, en un determinado proceso, ¿cierto? En un determinado proceso, cómo han venido tomando las decisiones y qué efectos han ido causando esto, ¿cierto? Puede que el estudiante se encuentre con que esto todavía no ha causado efectos negativos o puede que se encuentre con que sí, ¿cierto? Eso habría que analizarlo, no especulativamente, no dando por supuesto que eso es un problema, sino mirando si en efecto esto sí ha sido un problema. Ojo con esto porque a veces es un error muy frecuente cuando nosotros problematizamos algo. Nosotros pensamos a veces que la ausencia de algo significa un problema. Por ejemplo, alguna vez me tocó escuchar un problema que decía que el problema que había en la empresa era que no había área de gestión humana, ¿cierto? Y que eso era un problema y que la solución para ese problema era crear el área de gestión humana. Listo. Y yo le dije, pero ¿por qué es un problema que no haya área de gestión humana en una empresa? ¿Cierto? Me dijo, porque tiene que haber un área de gestión humana. Y yo le dije, ¿y la empresa cuántos empleados tiene? Me dijo, no, es una microempresa que tiene 10 empleados. Y yo le dije, le decía a esta persona, y yo, pero eso no necesariamente es un problema. Es decir, si usted tiene una empresa demasiado pequeña, puede que necesite el proceso de gestión humana, pero que el número de empleados no justifique tener un área especializada de gestión humana, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la ausencia del área de gestión humana en sí misma no constituía un problema, ¿sí? Sino los efectos que se podían estar generando a partir de esa ausencia. Si ya, por ejemplo, esta persona me decía que es que el personal que está llegando a la organización no estaba debidamente seleccionado y reclutado para el cumplimiento de las funciones, uno decía, sí, ahí ya sí hay un fallo, o sea, hay algo que no está funcionando bien y que requiere ajustarse, ¿sí? Por ejemplo, en el CEIPA, en la universidad, no se ofrecen clases de ballet y que uno dijera, vean, la situación problemática mía es que el CEIPA no ofrece clases de ballet a sus estudiantes. Y uno decía, bueno, ¿y cuál es el problema de que no las ofrezca, cierto? Por el hecho de que no, de que haya una ausencia de algo, no necesariamente eso quiere decir que ese algo tenga que solucionarse, ¿cierto? Ya yo tendría que ver si la ausencia de clases de ballet está generando unos efectos indeseados que son los que a mí me están generando eh, esa situación anómala o la necesidad de que esa situación se resuelva. No sé si me hago entender. Y eso también puede variar, profe, mucho depende de las necesidades de cada cual. En ese ejemplo, pues, que de pronto le guste mucho el ballet y sea indispensable para él, es un problema que no esté, pero realmente mirar qué tanto afecta o a un grupo grande de personas, no sé, en el caso, por ejemplo, de la universidad. Exactamente. Pero yo tengo que ver cuál es realmente el problema. Miren, ahí, bueno, permítanme, yo les muestro una serie de preguntas que nos van a ayudar a profundizar el planteamiento del problema que ustedes están realizando. Cuando ustedes ya tienen esa situación que ustedes
realmente representa algo que no, que merece intervenirse de cara a encontrar una solución, ustedes se pueden hacer una serie de preguntas que nacen, que se resumen en esta pregunta que está aquí. ¿Qué necesito saber para comprender mejor esa información? Yo aquí les voy a dar una serie de preguntas guías. Estas preguntas yo se las voy a colgar en la plataforma, que les va a ayudar a ustedes a mirar cuál información tendrían ustedes que tener en cuenta para que la situación les quede mejor descrita. ¿Vale? Entonces, empecemos con que una buena situación problemática tiene dos elementos fundamentales: la descripción y el contexto. En esta primera entrega que ustedes hicieron, ustedes abordaban estas dos, pero me voy a referir especialmente a esta primera descripción, que es algo de lo que ustedes trabajaron bastante de acuerdo a una revisión preliminar que hice de los trabajos que habían entregado ya, pues de algunos trabajos que habían colgado a la plataforma. Listo. Entonces, en la descripción, por ejemplo, de ese problema, yo tendría que ser capaz de tratar de encontrar información con respecto a desde cuándo se está presentando. ¿Sí? Supongamos que mi problema es que las ventas bajaron en una organización. ¿Sí? ¿Desde cuándo bajaron? Desde el año pasado, desde hace 3 meses, desde hace 2 años. ¿Desde cuándo? ¿Dónde encuentro esa información? En el caso de una organización, pues tendría que revisar sus informes contables. ¿Sí? ¿A quiénes está afectando? Si es un problema, hay gente que se debe estar afectando dentro de una organización. ¿A quiénes soy capaz yo de definir como personas que están sufriendo las afectaciones de esa situación que se viene presentando? ¿Sí? Supongamos que se trate de una organización que le bajaron las ventas. ¿Quiénes se podrían estar viendo afectados por las bajas en las ventas de una organización? Las ventas todos, porque es el motor de cada empresa. Claro, todas las ventas afectan a todos, pero Pues el departamento de mercadeo, no sé, de producción, no, el de mercadeo y los vendedores. porque su función está directamente relacionada con las ventas, ¿cierto? Pero si una empresa le bajan las ventas, yo creo que los últimos que sale van a ser de los asesores comerciales. Porque precisamente son aquellos los que, el eslabón que está permitiendo que las ventas, o que pueden permitir que las ventas aumenten. Probablemente qué tipo de empleos o empleados son los que va a prescindir en una organización si sus ventas se bajan. De la Sí, producción. profe, estoy de acuerdo. Los de ventas, los que son encargados de llevar el producto final, ya los consumidores, los que se encargan como de promocionar y todos eso, los asesores comerciales. Si las ventas bajan, una empresa despediría primero a ese tipo de personal. No, yo pienso que despiden primero a los operarios, a los que se encargan de la mano de obra. Pueden despedir a los que agreguen menos valor a la organización. Habría que ver qué tipo de organización, ¿cierto? Es la que se podría ver, los que se podrían ver afectados. Pero a lo que yo quiero aludir con esto, muchachos, es que aunque las afectaciones dentro de una organización sean generales o en una situación sean generales, hay algunas poblaciones que uno puede definir como más directamente afectadas por la problemática que que estamos nosotros abordando, ¿sí? Profe, Adriana Valencia está participando por el chat y dijo como que si despiden a los operarios, entonces ¿cómo produciría la empresa?
Pero si hay reducción de personal y las ventas se bajan, la empresa tiene que hacer recortes. Entonces pueden verse afectaciones por varios tipos. Si la empresa tiene Profe, una... ¿Cómo? pero eso también habría que entrar a determinar por qué están bajando las ventas. Si es una mala gestión comercial, si se producen bien, si se producen pues algún elemento, si es que están quedando malos, como para tomar una decisión realmente quién debe salir de una compañía. Claro que sí, eso lo tienen que determinar. Aquí estamos especulando en un caso, pero el punto que yo les quiero resaltar es que, precisando el aporte de Jimena, y es que aunque uno puede decir que el problema puede afectar a toda una comunidad, a toda una empresa o a toda un determinada zona, realmente uno tendría que ser capaz en la descripción del problema de definir quiénes son los que están siendo más afectados por una determinada situación, ¿sí? Porque las afectaciones no se distribuyen por igual en toda una organización o en todo un sector o en todo un país o en toda una comunidad, ¿cierto? Hablando de los muchos problemas que uno se pueda plantear, sino que hay unos públicos que son más afectados frente a eso. Voy a poner otro ejemplo a ver si me hago entender. Hay un problema de agua potable en una comunidad. ¿Quiénes se afectan por el problema del agua potable? Todas las personas, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que dentro de las personas hay dos grupos que son más vulnerables a un problema como ese, que son los niños y los ancianos. ¿Por qué? Porque sus sistemas inmunes son débiles, ¿cierto? En el caso de los niños se está desarrollando, en el caso de los ancianos se ha debilitado. Por lo tanto, aunque las afectaciones son generales, yo puedo determinar que hay unos grupos críticos que son los que más están afectando. Entonces, si ustedes están hablando de un problema, ¿cierto? La idea es que ustedes también definan a quiénes están afectando ese problema o en dónde se están viendo los efectos de ese problema. Si las ventas bajaron, puede que una empresa no haya despedido absolutamente a nadie, pero que si si haya tenido que liquidar parte de su patrimonio para compensar ese bajón en las ventas o tuvo que cerrar alguna sucursal o tuvo que replantear un proveedor que le ofrecía un producto de mayor calidad por uno de menor calidad para compensar esos costos. Es decir, pudo haber hecho cualquier cantidad de acciones dependiendo del tipo de empresa que estemos trabajando, pero yo como investigador tengo que tener la capacidad de poder precisar en dónde y desde cuándo se viene presentando ese problema. ¿Listo? También, ¿quién tendría que tener un buen problema, muchachos? Esta tercera pregunta. ¿Qué datos o cifras avalan la existencia del problema? Si yo digo que las ventas en la empresa se bajaron, tengo que tener la capacidad de decir desde cuándo se bajaron. Un 10%, un 20%, un 1%. ¿Desde qué porcentaje y desde cuándo se bajaron esas ventas? ¿Qué datos, estadísticas yo soy capaz de citar para demostrar a quien lee el problema que el problema realmente existe? ¿Sí? Suele pasar que ustedes a veces no citan los datos o cifras que avalan la existencia del problema y realmente ahí no están haciendo una buena labor investigativa, porque una de las cosas que caracteriza la investigación, muchachos, es precisamente que ustedes puedan documentar todo aquello que están diciendo que están sucediendo. Entonces, como mínimo, tienen que tratar de sacar esos datos de donde tengan. Ustedes me pueden decir, vean, la empresa en la que yo estoy trabajando, en la comunidad o el problema que yo estoy trabajando no dispone de estadísticas. Listo. Pero entonces, ¿qué testimonios, qué otros recursos tú puedes tomar para poder sustentar que el problema está sucediendo? Esos recursos o esa información pueden ser videos, pueden ser fotografías, pueden ser testimonios, entrevistas, todo aquello que me permita decirle al otro, a quien lee el proyecto, vean, es que esto es un problema que en realidad se viene presentando y que está generando unos efectos que merecen ser intervenidos. ¿Me hago entender con eso? Sí, profe. Cuando ustedes estén realizando el trabajo, muchachos,
deben hacer trabajo de campo. O sea, como mínimo, ustedes deben, para este problema que ustedes fundamentaron, ese problema que ustedes están construyendo, visiten ese lugar, esa situación, ese contexto en donde se viene presentando la situación, de tal manera que ustedes puedan tomar directamente la información. Ahora ustedes me dirán, es que somos estudiantes virtuales y no todos estamos en el lugar donde están sucediendo digamos, la problemática que queremos intervenir, ¿cierto? Eso es una situación común que se les presenta, pero eso no es inconveniente. La persona que sí tiene la oportunidad de visitar o de vivir en ese contexto puede ser quien les se encargue de recabar esa información y ponerla a consideración del grupo para que a partir de eso ustedes empiecen a trabajar en la intervención de ese problema. ¿Vale? Otras preguntas que son útiles para esto es que ustedes digan por qué se está presentando el problema, es decir, cuáles son los factores que pueden estar incidiendo dentro de esas, para que esa situación se presente de esa manera. ¿Qué efectos está generando? ¿Sí? Efectos, como es un problema, efectos indeseables, efectos negativos dentro de todo tipo, ¿cierto? Y los factores, obviamente, ya lo había hablado, las causas que se pueden estar contribuyendo a que el problema se presente, ¿sí? Esto con respecto a la descripción del problema, ¿cierto? Eso me permite a mí ver que hay un problema que se viene presentando. Pero los problemas también tienen un contexto, es decir, tienen un entorno, en un entorno donde están sucediendo un montón de cosas y ese entorno puede estar generando que la situación se esté presentando a nivel interno, ¿sí? Vamos a suponer este problema. En Colombia, en ese momento, en Colombia siempre hemos tenido un problema de informalidad grande, ¿cierto? En este momento se está presentando que las empresas están pagando lo mínimo que legalmente pueden pagar, que lo mínimo que legalmente deben pagar a los trabajadores. Es decir, no están ofreciendo más que más que el pago del salario mínimo para ciertos trabajos genéricos, ¿sí? Y las empresas informales están pagando realmente muy bajo, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando en el contexto colombiano que haya en ese momento una creciente presión para que los salarios estén continuamente bajando? ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Ustedes qué creen? Pues como hay un aumento del trabajo informal, las personas tienden a, o sea, el trabajo informal se da porque hay una mayor capacidad de mano de obra no calificada y personas que se encuentran en un nivel más bajo de pobreza. Entonces, al tener como esta necesidad, tienden a recurrir a trabajos más informales y estos tipos de trabajos informales tienden a abaratar la mano de obra y por ende los mismos precios de la producción. Genial ese aporte de hora, genial. Y te pregunto algo, ese problema siempre ha existido en Colombia desde finales de los 80, ¿cierto? Una gran informalidad. Pero ese problema que ya era de por sí grave, ahora se ha venido agravando. O sea, la presión en los salarios termina siendo todavía más alta. ¿Qué fenómeno está enfrentando el país dentro de su contexto que puede estar influyendo en eso? Profe, la llegada de los venezolanos al país, pienso que ha sido como algo también que ha afectado eso. Exactamente, una mayor, esa migración masiva de venezolanos, de población venezolana, ha hecho que haya mucha más mano de obra disponible disputándose los pocos puestos de trabajo, ¿cierto? Eso no necesariamente genera desempleo, ¿sí?
pero sí genera una presión a la baja en los salarios, porque hay personas que están dispuestos a hacer el mismo trabajo por menos pagos con tal de conseguir el trabajo, ¿cierto? Entonces, con esto, ¿qué es lo que yo quiero señalar, muchachos? Que los problemas no están aislados, que lo que puedo yo encontrar en una comunidad, en una población, en una empresa, realmente puede estar en relación con procesos que se están presentando a nivel nacional, a nivel local, a nivel de toda una ciudad, a nivel internacional o a nivel de el entorno geográfico cercano en el que está ubicado el problema, ¿cierto? Y yo como investigador tendría que tener la capacidad de poder entender ese entorno para ver cuáles son los factores que pronto pueden estar influyendo en que esta situación se está presentando. Pensemos, por ejemplo, en la situación anterior, en esta. ¿Qué aspectos del entorno de este problema me pueden ayudar a explicar por qué esta situación se viene presentando? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vamos a especular porque obviamente eso es un problema imaginario, pero ¿qué situaciones pueden estar incidiendo en que esta situación se esté presentando? ¿Este problema será solo de esta pyme? ¿O esto le estará pasando a muchas pymes? Puede ser de muchas compañías. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso, Jimena? Porque eso, cuando dice el estudiante se da cuenta que no se tienen, que casi nunca son tenidos en cuenta para la toma de decisiones, es porque algo está sucediendo a nivel financiero o algo está sucediendo, puede ser con las ventas, con las estrategias que imponen. Sí, pero ahí me estás hablando todavía a nivel interno de la organización. ¿Qué puede estar pasando en el entorno? O sea, de lo que está pasando en la ciudad o en el país o a nivel internacional, que de pronto tenga o esté relacionado con esta situación. Por ejemplo, Adriana en el chat dice que por falta de conocimiento. ¿Falta de conocimiento de quién es Adriana? Ve poniendo la idea ahí en el chat. ¿Qué más aspectos pueden estar influyendo dentro de lo que pasa en el país para que esta situación se esté presentando? Creo que yo estoy de acuerdo con Adriana, puede ser la falta de conocimiento o la falta de preparación de las personas que están a cargo de las pymes, que consideran los trabajos financieros ay, Estados perdón, los financieros. estados financieros lo consideran como un complemento simplemente legal y no como una información que puede ser valiosa para la empresa. Exacto. Entonces yo genial ese aporte de hora. Lo que me puede sugerir este problema cuando yo miro el contexto colombiano es que posiblemente los que gerencian esta organización sean una representación del típico empresario colombiano cuyo nivel de formación normalmente es empírico, ¿cierto? Muchas organizaciones pymes en Colombia son regentadas por personas que realmente no tuvieron un nivel de formación alto en administración, sino que hicieron sus emprendimientos, saben mucho del tema, pero en la medida en que fueron, digamos, desarrollando ese conocimiento en el desarrollo de sus proyectos. Por lo tanto, tienen la idea, ¿cierto?, que los estados financieros pues son una cosa que tiene que ver solo para el pago de impuestos. Es decir, este problema puede estar representando un tema que es cultural en muchos de los empresarios colombianos, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo entiendo que el contexto colombiano puede estar, o sea, hay un contexto en Colombia en donde yo me encuentro que muchos empresarios piensan de esta manera, me da luces para entender con mayor perspectiva el problema, ¿cierto? Es algo que normalmente la gente piensa, ¿cierto?, con respecto a la utilidad que tienen los estados financieros, ¿sí? Hay otro elemento que, por ejemplo, a mí me parece valioso dentro del análisis de esta situación con respecto al contexto, y es el hecho de que en Colombia
normalmente la función del contador se ha pensado desde el punto de vista tributario. Es decir, el contador es un asesor para pagar impuestos, porque la DIAN había desarrollado todo un sistema con el cual la rendición de cuentas a las empresas, de las empresas se hacía con base en que éstas eludieran poco el pago de sus obligaciones fiscales, ¿sí? Es decir, la contabilidad se ha pensado en Colombia tradicionalmente como una contabilidad controladora, ¿cierto? Una contabilidad tributarista. Pero resulta que la contabilidad y la contaduría no es para eso, ¿sí? Sino que la contaduría, la concepción real de la contaduría que aprendió este estudiante, tiene que ver con que esa información sirva para la toma de decisiones, ¿sí? Por eso, este problema no se entiende bien si uno no entiende en el contexto colombiano cuál ha sido la concepción que se ha tenido tradicionalmente de la contaduría y cómo esta empresa de alguna manera representa algo que le sucede a muchas empresas colombianas. Este estudiante probablemente aprendió en su universidad acerca de las normas internacionales de información financiera, las NIF, que pronto algunos de ustedes las hayan escuchado mencionar, en donde se busca precisamente que la contaduría y los estados financieros sean aliados para la toma de decisiones porque son necesarios, ¿cierto? Pero en Colombia, hasta hace algunos años, esto todavía, bueno, y incluso ahorita, hasta ahora, todavía la contaduría se había tomado de esta manera tan restringida. Entonces, si yo al hacer el análisis del problema menciono este asunto, de alguna manera estoy adquiriendo una mayor perspectiva para mostrar también que esta situación se puede estar presentando porque incluso los mismos contadores no se veían tradicionalmente a sí mismos como partícipe de la toma de decisiones, sino como esto, como asesores tributarios, ¿sí? Adriana nos hizo un aporte con respecto a esto que dice: falta de conocimiento de los empresarios, se preocupan más en la cifra que arrojan las ventas y no prestan atención a los demás rubros que tienen en cuenta los estados financieros. Claro que sí, Adriana. Y eso que estás mencionando ahí no solo está teniendo que ver con este empresario en particular o con esta empresa en particular, sino que es un problema generalizado, ¿cierto? Entonces, cuando yo entiendo ese contexto, mi trabajo adquiere muchísimo más valor, porque entonces yo puedo decir, si yo logro solucionar este problema dentro de esta organización, le estoy apuntando a la resolución de un problema que realmente tiene impacto social, o sea, que puede trascender hacia las otras organizaciones que se están enfrentando con problemas similares. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Miren, voy a poner otro ejemplo para que ustedes entiendan un poco más a qué me refiero con ese contexto. Miren, tuve un estudiante que hizo un trabajo que a mí me pareció muy interesante. Él trabajaba en el sector de Palacé. Para los que no están en Medellín, Palacé es una calle larga que está llena de concesionarios. O sea, si usted quiere comprar un automóvil, en esa calle usted encuentra cualquier cantidad de concesionarios todos juntos, pues entonces puede cotizar su vehículo fácilmente, ¿sí? Hay otros sectores especializados, pero ese es uno de tantos. Él trabajaba en uno de esos concesionarios y pasaba que en esa calle normalmente los carros parqueaban, tanto de los clientes como algunos carros de exhibición, parqueaban en las aceras. Entonces pasó que establecieron una ciclorruta en esa calle, por lo tanto los carros ya no podían parquear en esa zona. Y eso se armó un conflicto grandísimo porque ese espacio ya tenía una apropiación del territorio muy específica y era que la gente estaba acostumbrada a dejar los automóviles ahí, pero cuando hicieron la ciclorruta, pues llegaban los ciclistas a pasar por ahí las bicicletas y pues encontraban el carro parqueado obstruyendo la vía y era un conflicto entre los que alegaban porque
la ciclorruta estaba ahí, y los que decían que, pues, que pendejada, que no dejaban trabajar, ¿cierto? Que no dejaban poner los carros ahí, sabiendo que esa calle siempre había sido, o se había, pues, había tenido los carros ahí y nadie había puesto nunca problema, ¿cierto? Esa conflictividad que se desarrolló ahí, al estudiante le pareció interesante para ver cómo era que su organización iba a enfrentar el riesgo que suponía que ya no iba a poder tener la apropiación del territorio, de ese espacio, como lo venía haciendo. Que ya no le podía decir a los clientes, venga, deje el carro ahí y entre, sino que ya se tenía que enfrentar a dónde van a dejar los carros mientras ingresan al concesionario, o nosotros cómo vamos a poner, dónde vamos a poner los automóviles que solíamos poner ahí a veces. Entonces, eso a él le desataba un montón de cosas. Ese era el problema, listo. Ahora, les pregunto yo, ¿qué pudo haber pasado en Medellín para que esa situación se generara? ¿Qué fue lo que pasó a nivel de ciudad? Pues por un lado está el proyecto de movilidad y todo lo que ellos han hecho últimamente en los últimos años de poner las ciclorutas en todas partes y incentivar al ciudadano a que utilice más la bicicleta que el carro y Exactamente, que por salud se ejercite más. exactamente. Eso, Jimena, ahí eso que tú mencionaste es esto que tiene que ver con el contexto. Yo no puedo entender bien ese problema si no entiendo que en los últimos años en Medellín se implementó o se está tratando de implementar un nuevo modelo de ciudad pensado para los peatones, pensado para el transporte alternativo y no para los automóviles, ¿cierto? Exacto. Si yo no entiendo eso, no entiendo bien por qué puntualmente en esa calle se desató una situación tan conflictiva. No es solo algo que sucedió ahí, es algo que es generado por una situación que se está viviendo en toda la ciudad, y por lo tanto me da mayor perspectiva para entender cómo abordar esa problemática, ¿sí? Estoy enfrentado a un nuevo modelo de ciudad que está haciendo que esas vías ya no puedan tener la misma apropiación que tenían, que solían tener, y por lo tanto requiera una solución que pues en ese momento para ese estudiante no le parecía tan obvia, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a tener que hacer la empresa de cara a esa nueva realidad la cual se está presentando? Ustedes van a encontrar, muchachos, que normalmente hay factores económicos, políticos, legales, culturales, sociales, que pueden estar teniendo que ver con el problema que ustedes están enfrentando. De cualquier tipo, siempre hay influencias en ese entorno. ¿Cuáles son? ¿Cierto? ¿Cuáles son esas nuevas influencias que se están presentando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Bogotá, por ejemplo, con las perspectivas de construcción del metro en los sectores en los que se supone que va a pasar ese tramo si algún día lo hacen, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí, cierto? ¿Qué está pasando, qué está pasando en Medellín con la conflictividad que existe ciertos combos de la ciudad en unas partes, eh, en unas partes del área metropolitana, ¿cierto? Eso cómo está afectando a las personas, a las organizaciones, a, al control, a la seguridad, ¿cierto? Todos los elementos que uno puede encontrar. ¿Qué elementos se están desatando a partir de la pronta inauguración del túnel que va a conectar con el aeropuerto? Es decir, uno puede encontrar cualquier cantidad de decisiones con respecto a esto. Decisiones, nuevas leyes, decretos, todo eso termina generando algún tipo de afectación. Uno como investigador tendría que tener la capacidad de determinar cuáles son aquellas que van a permitir entender mejor la situación que uno está analizando.
Es claro, muchachos. Están como muy calladas hoy. O es que están, cuéntenme, es que están angustiadas por la entrega, que de pronto vieron todo eso y dijeron, nuestro trabajo no tiene nada de eso, ¿ok? Profe, pues un poquito. También un poquito. Ok. Cuéntenme que alguno de ustedes, yo sé que ya se cumplió la hora de la videoconferencia, ya la voy a terminar, pero no me gustaría cerrar este encuentro sin que me cuenten un poco del trabajo que están planteando y podemos mirar ese trabajo con relación a esas preguntas. ¿Qué tanto han ido abordando esas determinadas cuestiones para describir bien ese problema? Profe, pues digamos que en ese punto no hemos tenido tanto problema. Los compañeros decidimos abordar precisamente cómo se ha visto afectado el mercado laboral con el aumento de la migración venezolana en la ciudad de Medellín y estamos desarrollando pues como la investigación de la problemática a través de cuáles han sido los procesos económicos de Venezuela que pues, que han llevado a la migración de los venezolanos, porque escogen la ciudad de Medellín, cuántas personas ha absorbido el mercado laboral de Medellín y tanto como ha sido el proceso industrial de la ciudad como para poder ofrecer nuevos trabajos y como para no poder responder a la migración de las personas que están llegando. Pero entonces yo sé que la pregunta que va a hacer es un poco básica, pero tenemos un poquito de inconvenientes con el desarrollo de la portada según las normas APA, porque, por ejemplo, por experiencia personal, la vez en módulo anterior con un grupo presentamos la portada con las normas APA de la sexta versión, poniendo los correos, pues poniendo los correos, los programas en los que estaba cada participante y sin el logo de CEIPA, tal cual aparecía pues como en los videos Ah, y pues nos pusieron como una mala calificación. Y después volvimos a presentar el trabajo con la portada, como que yo le digo que es la portada de siempre, la que uno tiene con el loguito del CEIPA y que solo pone los nombres y el nombre del profesor y el nombre del módulo y ahí sí no la aprobaron. Entonces tenemos la duda de cómo desarrollar la miren, portada. pónganle una portada, yo realmente no me fijo en esas pequeñeces. Ahí te dicen el trabajo, todos los datos que debe tener la portada, es lo único, pero realmente yo no me fijo en eso. O sea, lo único que yo me fijo en normas APA es en citación y referenciación. Realmente eso para mí no es un asunto tan relevante. Pero Ah, sí, bueno. sí quiero que ahondemos sobre el trabajo, porque te quiero preguntar cuál es el problema de ustedes finalmente. El problema la problemática ha sido el aumento de la tasa de desempleo en la ciudad de Medellín, Ok, eso es un problema muy macro, ¿listo? muy general. Es un Ujú. problema supremamente general y tenemos un mes, ¿listo? Un solo mes. Un problema que no ha podido ni el gobierno nacional. No les estoy diciendo que ustedes no lo vayan a poder abordar, pero no pueden perder de Que es vista complejo. el alcance de su trabajo y es que al final de esto se espera que ustedes logren generar una propuesta innovadora que si bien no solucione todo el problema, sí le apunte a su resolución. Entonces, ¿qué es lo que va a salir de acá? ¿Cuál es la población a la cual ustedes le piensan apuntar y cómo piensan apuntarle a eso? ¿Sí? Porque El- el desempleo es un asunto que tiene que ver con las variables macroeconómicas que claro. se manejan a nivel de todo un país, ¿cierto? Incluso un alcalde a veces se ve limitado a trabajar un tema como el desempleo, porque muchas veces depende de procesos que Bueno, suceden desde las decisiones que se toman desde las instancias nacionales, ¿cierto? Entonces, ujú. piensen que ustedes van a tener que sacar una propuesta de esto. Entonces, si toman un problema tan supremamente general, de pronto lo que vayan a terminar haciendo al final del trabajo sean unas recomendaciones igual de generales que realmente no los están retando para encontrar una solución que uno vea factible en el corto y mediano plazo. Ok. ¿Sí? Entonces, no hay problema si ustedes lo hicieron para esa entrega, no se vayan a asustar.
pero sí les digo que sí vamos a tener que mirar cómo aterrizar eso un poco más para que el proyecto sea factible. Te cuento algo. Uno puede decir que a uno le preocupa el tema de las basuras en Medellín. No voy a Sí. resolver en un mes el tema de las basuras, pero puedo desarrollar un proyecto en donde yo incentive el uso racional del papel en una organización en la que trabajo, y que con ese proyecto en donde yo logro generar una disminución en el uso del papel, le esté contribuyendo, así sea en esa medida micro, a una solución de carácter general, ¿cierto? Entonces, si mi problema es el desempleo, ¿cierto? ¿Qué población más específica yo podría tomar y qué plan yo podría tomar para decir el abordaje debería ser acá, y esto contribuiría, si no a solucionar el tema del desempleo, sí a disminuirlo o a mejorar en algún sentido la situación en la que este se está presentando? ¿Sí? Ok. Sí, Lo, porque según sí. perdón, ¿qué ibas a decir? No, dale, Débora. Ay, profe, qué pena que hable como un poquito como acosada, sino que es que yo estoy en Austria y aquí ya son las 4 de la mañana. Ah, no, Em, tranquila, que yo estoy también, aquí son las 11 de la mañana. pero las 11 es mejor que las 4. Bueno, Ah, sí, total. que habíamos decidido como según lo que leíamos en el texto guía, como para definir la pregunta de investigación, era como definir la población, que era la ciudad de Medellín, el ámbito que era el, ay, perdón, el desempleo, y una consecuencia como más definitiva que es como debido a la inmigración venezolana, como que tanto se ha visto afectado el desempleo en la ciudad de Medellín a través, en relación al aumento de la migración venezolana. Pero aún así, entiendo que sigue siendo abierto, pues Está porque muy igual la abierta. Pero entonces, no importa, en la pregunta yo me esperaba un poco esto. Vean, Adriana, y ya aprovechando que tú lo estás preguntando, de cómo deberían plantear la pregunta de investigación, piensen que ustedes tienen que solucionar algo práctico en ese trabajo. O sea, no estamos haciendo un problema, no estamos planteando un proyecto de investigación pura. No queremos solo estudiar un fenómeno, porque no tenemos todo ese tiempo para hacerlo bien, ¿sí? Pero nosotros estamos tomando esta oportunidad del trabajo para pensar como investigadores y aplicar esos elementos de la investigación a la solución de problemas concretos, ¿sí? Entonces, la pregunta de investigación tendría que estar enfocada a cuál es el problema que yo tengo que resolver. Entonces, te doy un ejemplo. Supongamos que yo tengo un problema de alta rotación en la organización. Ese es el problema. Cada mes hay empleados que se van y la empresa tiene que gastar mucho dinero en volver a contratar a personas para esos cargos, ¿cierto? Una pregunta que yo me podría hacer frente a esa situación es cómo disminuir las causas de la rotación de personal, ¿cierto? Cuando yo digo ese cómo disminuir o de qué manera, le estoy apuntando al problema práctico que yo quiero resolver a través de ese ejercicio. Entonces yo les sugiero que para la pregunta traten de plantear su pregunta en el cómo o en el de qué manera. Porque ese cómo y de qué manera les va a incentivar que en la reacción traten de identificar cuál es esa situación que usted quiere al final proponer de forma innovadora. Al final quiere proponer una solución innovadora para resolverlo, ¿sí? Profe, por ejemplo, en el caso de mi grupo, nosotros vamos a trabajar la seguridad vial, pero trabajando en una empresa de transporte de mercancía terrestre, Genial. donde una compañera había trabajado y ella nos dijo pues que esa problemática se presentaba mucho en la empresa y todo eso, entonces vamos a trabajar sobre ese tema. Ok. Mi pregunta, o sea, nosotras tenemos dudas con la pregunta problema, porque, o sea, como vimos que tenía que tener tantas cosas, como que no sabíamos cómo ponerla. Entonces, no sé si te la puedo leer
y tú nos dices si más o menos estamos bien direccionadas hacia la pregunta. Claro que sí, esa era la idea de este encuentro. Mira, decimos, después de investigar un poco sobre esta problemática, surge una pregunta a la cual se le busca dar respuesta en el desarrollo de este trabajo. ¿Cómo la seguridad vial se ve afectada debido a las infracciones cometidas por los transportadores de mercancía en carretera, específicamente de la empresa Gran Portuaria SAS, en comparación a las infracciones cometidas por vehículos particulares? ¿Y qué soluciones se pueden dar a esta problemática? Ok, esa pregunta como pregunta de investigación está muy buena. Eso es básicamente una pregunta típica de una tesis, pero aquí vamos a pedir algo más específico. Trates de identificar, en la última parte tú dices las soluciones frente a ese problema. En la solución, ¿cuál es el problema concreto que ustedes quieren resolver ahí? ¿Sí? El problema que nosotras queremos abarcar son las infracciones cometidas por los conductores de esta empresa. ¿Qué quieren? ¿Disminuirlas? Exacto. Por ejemplo, como nos dimos cuenta que, por ejemplo, muchos conductores van en exceso de velocidad en las carreteras o no descansan las horas necesarias que deberían descansar para no quedarse dormidos y todas esas cosas. Entonces, eso es más o menos lo que nosotras queremos abarcar, dar soluciones en ese aspecto, más dirigidas a los conductores. Entonces, esa pregunta retómala de esa manera, plantéala como en el cómo o en el de qué manera, y a continuación lo que ustedes quieran resolver. La manera de resolverlo, ¿cierto? Frente a ese o alcanzar eso, va a ser identificar cuál es dentro de ese problema que ustedes diagnosticaron, cuál es la causa, digamos, más clave que puede estar generando que esas infracciones se estén cometiendo, ¿sí? O sea, un problema tiene varias causas, pero todas las causas no tienen el mismo nivel de importancia. Puede haber una causa que si yo resuelvo, termine resolviendo gran parte del problema. Por ejemplo, las infracciones de los conductores se pueden dar porque estos no tienen capacitación en normas de tránsito, ¿cierto? Estos también se pueden dar porque ellos no tengan la capacitación, pero no tengan una cultura o no estén suficientemente sensibilizados a que las deben cumplir, ¿cierto? Aunque lo sepan, no quieren cumplir. O puede ser que muchos de ellos se están cometiendo las infracciones porque se quedan dormidos, ¿cierto? Entonces de pronto uno dice, vean, yo puedo intervenir el problema desde todas estas posibles causas, pero yo me doy cuenta que si yo reorganizo los horarios de los conductores, en buena parte puede estar disminuyendo el índice de accidentalidad porque yo estoy detectando que es que hay un mal diseño en los horarios en los que ellos están trabajando, por decir algo, ¿cierto? Ok, entonces podríamos redactar la pregunta como ¿cuál es el índice de mayor incidencia en infracciones de seguridad? ¿Algo así? No, porque esa pregunta solo te está llevando al conocimiento, pero no te está llevando a lo que quieres resolver. ¿Cómo o de qué manera? Eso te va a meter con qué es el problema práctico que usted quiere resolver frente a esa situación. Esas otras preguntas que te están planteando son interesantes, las vas a tener que responder en el diagnóstico del problema o para la construcción de la solución, pero necesitamos que esa pregunta nos esté llevando a qué es lo que usted al final quiere decirnos. Vean, detecté este problema y la solución innovadora frente a ese problema va a ser esto. ¿Vale? Ok, o sea, la pregunta la tendríamos que poner como más específica o así está bien. Sí, la deben cambiar porque, o sea, si ya intenten cambiarla desde lo que alcancen, si no, déjenla que yo igual se las voy a retroalimentar, pero como ya la mencionaste, te sugiero que la pregunta empiece por cómo o de qué manera y qué es lo que ustedes quieren solucionar de esa situación. Sí, ese cómo te va a decir qué es lo que yo tengo que cambiar de esa realidad para que eso me lleve a la solución práctica que yo quiero hacer. ¿Sí? Ok, pero el tema sí está bien, o sea, el problema que queremos abarcar sí está bien. Sí, a mí me parece genial y me parece genial que que aunque sea un problema general, lo hayan abordado desde una organización mucho más específica.
Yo espero Ok. que ustedes realmente o sea, tengan la posibilidad de sacar información real, si eso lo van a aplicar a una organización, de sacar información real de Ajá. esa organización, porque si no van a especular y realmente ahí nos están retando como investigadores. Ok, listo, listo, profe. Vale. Muchas gracias. Bueno, bueno muchachos, voy a dar por concluida la videoconferencia de hoy. Porque ya ustedes ya están cansados, yo sé. Me llama un poco la atención que hayan asistido tan poquitos. Voy a hacer la invitación para el próximo encuentro que sea un poco más nutrido. Estos espacios son muy importantes y realmente ustedes a veces me hacen preguntas al correo y este es un espacio tan valioso para podérselas explicar de forma mucho mejor. Entonces, por favor, los invito, muchachos, a que ustedes me ayuden con sus compañeros a incentivarlos también para que asistan a las videoconferencias. Vale. Por lo demás, muchachos, estaré atento a sus preguntas. Yo les voy a poner esa presentación en la sección de noticias junto con la grabación de este encuentro. Bueno, una feliz noche para todos, muchachos, y descansen mucho. Dale, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Gracias.